domingo pasado el pastor nos hablaba acerca de las misiones nacionales. Hoy yo voy a hablar acerca de las misiones regionales. Pero me quedé con un dato que él nos dijo, y era de que un 4% de la población nacional dice practicar una religión. Dentro de ello, pues están los protestantes, como se nos conoce entre los españoles. O sea, si decimos evangelista, algunos dicen, pero normalmente si dice protestante, ellos ya entienden que somos nosotros. Un 4%, y de eso sería un porcentaje de un 2% dentro de lo que somos los cristianos evangélicos. Es poco. Dentro de nuestra comunidad vendría siendo algo parecido. La verdad es que da que pensar, dentro de lo que es la unión nuestra en Madrid, tenemos alrededor de unas 25 iglesias con sus puntos de misiones. O sea, también es poco, teniendo en cuenta que hace 2 años más o menos vamos a cumplir que hemos celebrado el centenario. Vamos a cumplir ya 102 años desde que se fundó la Unión Evangélica Bautista de España. Bastante tiempo, ¿no? Más de una década. Y en eso, casi un 2% de los protestantes, incluyendo distintas denominaciones, pentecostales, asambleas, etcétera. Incluso dentro de estos movimientos religiosos tenemos la hindú, tenemos otros. Me hacía reflexionar esto. ¿Qué está pasando, no? ¿Acaso estamos cómodos? ¿O nos cuesta? ¿Por qué crecemos tan lento? Son preguntas que me hice. Hoy os quiero hablar acerca de la misión de los 12 en Lucas 9, del 1 al 6. Lo leeré en la versión 2020. Quizás algunos que tengáis la del 60 la escuchéis distinto. Dice: habiendo reunido Jesús a los 12, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y también para curar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Les dijo: no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco llevéis 2 túnicas. Quedaos en cualquier casa donde entréis hasta que salgáis del lugar. Salid de aquella ciudad cuyo habitante no os reciban bien, y sacudid el polvo de vuestros pies como demostración de su desprecio. Los discípulos salieron y pasaban por todas las aldeas, anunciando en todas partes el Evangelio y curando a los enfermos. Lucas aquí relata ciertas instrucciones que Jesús da a sus discípulos y que a su vez también nos llega hoy a nosotros estas instrucciones. El Señor quería que sus alumnos estuvieran claros de la misión o de la encomienda que Él les estaba dando. Fue específico y contundente, conciso, pues para Él era necesario que sus escogidos tuvieran todas las herramientas para cuando Él ya no estuviera con ellos, digamos físicamente. Lo mandó a las regiones de Judea, o sea, a casa, ¿no? A todos los pueblos de alrededor, a expandir así su reino, que sería realmente Jesús mismo. Él había traído las buenas nuevas y Él, por lo tanto, el reino se había acercado
en forma de Jesús. A través de estas instrucciones, Jesús le da responsabilidades. Y vaya responsabilidades. Era algo que solo Jesús lo hacía, que era sanar, curar, sanar a los enfermos, reprender, o sea, sacar a los demonios y traer la salvación. Es muy interesante ver cómo Jesús era el único que hacía estos milagros y aquí, ¿qué hace? Delega a sus escogidos y le da esa autoridad para ir y restaurar a las personas, ¿no? Al pueblo de alrededor. Les comparte su don. Decía alguien, dentro de este regalo de que Dios da, ¿no? Prácticamente los discípulos hacían todo, menos una cosa. Fue lo que ellos no fueron capaces y que nadie nosotros. Y fue morir por nosotros y resucitar. Pero lo demás que Jesús hacía, sí que dio poder y dio ese don a sus discípulos. Fueron y predicaron acerca del reino de Dios, trayendo así salvación al alma, al pueblo de la región. Atendían a los enfermos, dándoles sanidad. Reprendían a los demonios, liberándolo de la esclavitud de donde ellos estaban. Este mensaje no solo daba sanidad al alma, sino que también sanaba el cuerpo. Por lo que vemos, para Jesús era muy importante, de hecho que Él nos demuestra, ¿no?, su amor infinito, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero también demuestra ahí de que el Evangelio tenía que ir ligado también de la atención hacia las personas. O sea, no podemos predicar sin la acción. Debemos de ir y llevar el mensaje, pero a la vez haciendo. ¿Cómo? Dando cobijo, dando alimento, acompañando al enfermo. Cuando Jesús da ese poder a sus discípulos de sanar enfermedades, está llamando a eso. ¿Dónde estamos nosotros? O sea, ¿estamos llevando este mensaje como Jesús envía a sus discípulos? O vamos y damos una literatura y hablamos Jesús te ama, pero luego no les acompañamos cuando están pasando por mal momento. O no vamos al hospital cuando están ingresados. Hay que reflexionar. Creo que estamos muy cómodos, ¿no? Estamos en estas 4 paredes y nos cuesta salir, y yo la primera, ¿eh? Yo soy la primera en decir, yo no tengo ese don. Yo dar una literatura me cuesta. Y hermano, dar una literatura es tan viable como atender al necesitado. No se puede ni solo predicar y no hacer, ni solo hacer y no predicar. Ambas van ligadas. Predicamos y hacemos. La sociedad se duele. Cada vez hay más desgracia. Cada vez el corazón del hombre se endurece más. Más filosofía, yo diría muchas veces, y más tontería dentro de las cabezas. ¿Qué está haciendo la iglesia? Ponemos muchas excusas. Dice en el versículo, le decía en el versículo 3, dice, no llevéis nada por el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan,
ni dinero. Y me pregunto, ¿por qué Jesús lo manda sin nada? Ni siquiera un bocadillo por el camino. Quizás el Señor quería que dependieran de Él, que confiaran de que Él era el dador de todo. O simplemente fuese más práctico. Recordad que en aquella época la gente no tenía coche. Se movían, caminaban, y entre más maleta, pues era más difícil de moverse a los lugares. Puede que sea por práctica o simplemente pues porque debemos de depender. Y los discípulos estaban siendo enseñados, el cual esta palabra ha sido llegada a nosotros también hoy, por lo que debemos de aplicarla también nosotros. El propósito de esto era que todo mundo recibiera la palabra en Judea y alrededor. Incluso Dios había preparado a aquellas personas que les iban a hospedar, aunque ellos no lo sabían. Y es interesante lo que luego les dice. Pero cómo ha cambiado todo, ¿no? Nos cuesta salir. Vivimos para nosotros mismos. Hoy en día tenemos más facilidades y es cuando más pegas ponemos al evangelismo. Cuando viene el diácono de evangelismo, hermano, ¿cuántos se apuntan? Pocos. Si estuviese aquí lo diría. Pocos. No tengo coche, no tengo combustible, hace frío, hace sol. Y así vamos poniendo una cantidad de excusas. Si el Señor estuviese hoy presente físicamente y nos diría, id, ¿qué le diríamos? No, Señor, es que estoy cansado. El Señor sigue hablando, aunque no esté presente, sigue hablando, ¿no? Y nos ha dado una misión. El servicio y la hospitalidad de la gente. Si os ofrecen hospedaje, quedaros allí. Y si no, sacudid el polvo de vuestros pies como demostración de su desprecio. En un comentario bíblico que leí, decía que el sacudirse el polvo de los pies era muy cultural. Decía que los judíos piadosos se sacudían el polvo de sus pies después de pasar por ciudades de gentiles. Esto era para demostrar su separación de prácticas de ellos o algo así. Por lo tanto, si los discípulos sacudían el polvo de una ciudad judía, mostraban su desprecio de aquellos que rechazaban al Mesías y a la vez indicaban que los discípulos no eran responsables de todo, de cómo la gente respondía a su mensaje. Cuando se nos cierran puertas, hermanos, sacudamos, ¿no?, el polvo de nuestros pies, porque quizás no sea el momento para ese pueblo, para esa ciudad donde vayamos. Es muy fácil y es una frase que siempre tenemos, es que se nos cierran las puertas. Quizás tocamos donde no es, en el lugar equivocado. Que el Señor nos dé, ¿no?, discernimiento para poder ir a llamar a aquellas puertas donde están receptivas, donde quieren y anhelan recibir esta palabra. No nos desanimemos y sigamos predicando con esmero y veracidad el mensaje de las buenas nuevas. Los discípulos salieron del confort que le daba estar junto al Maestro. Salieron e hicieron milagros como el Señor les había autorizado. Nosotros, la Iglesia de Sanse, ¿a dónde estamos llamados? ¿Qué nos está diciendo el Señor?
que nos quedemos aquí, que vayamos. Hermano, tenemos un gran proyecto y da miedo, pero es que creer da miedo, porque creer es ir. Si no creemos, no podemos ir. Vamos a poner siempre pegas y siempre excusa y jamás llegaremos hacia donde Dios nos está enviando. Recuerdo que hace mucho tiempo yo decía, a mí no me gustaría que mis hijos fuesen pastores, fuesen evangelistas, fuesen misioneros, no lo quiero. Y decía esto pues porque he visto cómo un pastor sufre. Porque siempre decimos que los pastores están para predicar y enseñar y no es verdad. El pastor hace de psicólogo, está allí atendiendo, predica, enseña, si se muere alguien, va ahí. Son muchas cosas que, hermano, para ir a un psicólogo hay que pagar. Los pastores hacen eso, están pastoreando. Y yo veía ese sufrimiento y decía, yo no quiero que mis hijos sufran como sufren los pastores. Pero no es la mentalidad que debemos de tener. Yo creo que debemos de ver en cada niño que nace un futuro evangelista. Debemos de ver en cada persona que se convierte a Cristo un evangelista, un misionero. Tenemos que cambiar el chip. O sea, nuestros hijos tienen que ser enseñados en la palabra. Por lo tanto, que vayan y que hagan misiones que el Señor va a proveer. No es fácil seguir al maestro y pasará dificultades, pero el Señor está con nosotros. La iglesia tiene que despertar, hermano. No podemos estar sentados haciendo actividades por actividades. Debemos de tener el discernimiento que el Señor nos da para llevar las buenas nuevas. Ha sido una misión que se nos ha dado y la iglesia duerme y lo veo. Está bien recibir hermanos que vienen de otras iglesias, nos alegramos y nos gusta que se queden con nosotros, pero yo anhelo ver a personas viniendo al frente y diciendo yo acepto a Cristo. No está pasando. ¿Cuántas conversiones hay? ¿Cuántas conversiones ha tenido la iglesia de Sanse? 4 o 5, ¿hace cuántos años? Algo está pasando. O sea, la iglesia no puede crecer tan lenta. Yo os animo a que reflexionemos en esto. Yo la primera, porque yo siempre pongo pega, y yo siempre le he dicho a mis pastores, a mí ponerme a discipular, pero no me enviéis. Dios ha dado dones, pero hermano, ir y hacer misiones no es solamente ir y llevar el tratado, ¿no? Hay que hacer, hago, doy palabra y hago. Actividad, movernos, acción. Dios, Jesús, cuando estuvo en la tierra, fue accionista, digamos, hacía acción, sanaba, curaba a los enfermos, sanaba al alma, ¿no? Triste. Daba de comer. O sea, estuvo pendiente de todo y Jesús mismo lo hizo y nosotros, ¿por qué no? Siendo Dios, Rey soberano, viniendo a esta tierra como hombre, lo hizo. ¿Dónde está tu llamado? ¿Hacia dónde Dios te está llevando? ¿Le has preguntado alguna vez al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? Pero de corazón, Señor, donde tú me envíes, ¿iré? No, ahí están los demás que tienen el don. No, hermano, esta iglesia tiene que empezar a avivarse. Y solo lo vamos a hacer en la palabra, en la oración con el Señor, en nuestra relación con Él, en darle prioridad a lo que Él os ha puesto en los corazones y a lo que Él nos ha puesto. Es hora de despertar y de hacer.
no dejemos de predicar con veracidad las buenas nuevas. Palabra auténtica, cristocéntrica, que hace falta. Demasiado daño allá afuera, hermanos. Demasiadas cosas están metiendo a nuestros hijos y no estamos haciendo nada. Que el Señor nos perdone por la pasividad que tenemos. Y que Él avive en nuestros corazones. Que Él avive nuestros corazones hacia las misiones. Y que podamos crecer en cantidad, pero crecer también en discernimiento, crecer en sabiduría, en entendimiento de la palabra. Que podamos crecer en conocimiento hacia Él y que podamos deleitarnos disfrutando del Hijo del Hombre que vino, que nos ha salvado y nos ha rescatado, el cual estuviésemos perdidos. Y os aseguro que estuviésemos muy perdidos. Cada uno carga con sus problemas y a veces son muy gordos. Que si no tuviésemos a Cristo en nuestros corazones, os aseguro que estaríamos mal, pero muy mal. Y de esa gente hay muchos que no han conocido a Cristo y se duelen y sufren y buscan. Y mientras tanto la iglesia de Cristo, ¿qué está haciendo? Este es el mensaje que el Señor puso en mi corazón y que tocó. Porque yo he sido muy de yo no soy misionera, o sea, yo no soy evangelista, no me ha gustado y si os digo la verdad, en algunas veces he podido ir a alguna actividad de entrega de tratado y no he ido, porque es que no me sentía. Y a veces el simple acompañar a alguien, estás animando a llevar eso. Los discípulos no iban, solo iban de 2 en 2, los envió Jesús. Se acompañaban. Y hermano, uno solo cuesta, pero cuando ya van 2 es más fácil. Hasta el camino, cuando salimos a caminar, podemos caminar 1 hora y no cuesta nada si vamos acompañados, pero si vamos solos, nos cansamos. Despertemos y que el Señor avive en nuestros corazones, no tanto en servirle, sino también en la misión, que podamos ser una iglesia que adore, que honre a Dios sobre todas las cosas, que no demos prioridades a aquellas cosas que nos deleitan y al cual nos hacen sentir a gusto, sino que nos incomode, que digamos, Señor, tú eres lo primero y no puedo hacer esto y descuidar lo que tú me has llamado. Oremos. Señor, te doy las gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tus misericordias son grandes. Tus bondades, Señor, se multiplican cada día. Gracias, Señor, porque tú nos das aliento y anhelo. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es tan viva y tan eficaz que penetra, Señor, a lo más hondo de nuestros corazones. Perdónanos, Señor, por las veces que te fallamos, por las veces, Señor, que somos pasivos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra y hacer lo que tú quieres, Señor, que hagamos. Aviva, Señor, nuestros corazones en tu palabra, Señor. Que te anhelemos cada día y que podamos salir con ese gozo, Señor, para contagiar a aquellos que aún no te han conocido, diciendo, Él es el Hijo del Hombre, el cual me ha rescatado. Que nuestro corazón, Señor, se duela ante la humanidad que no te conoce. Y que podamos, Señor, llevar tu palabra con nuestros hechos, con nuestro testimonio y con tu palabra, que es tan eficaz. Que podamos llevar consuelo, Señor, que podamos acompañar
que podamos predicar, que podamos, Señor, decir, no, ya basta. Gracias, Padre, porque tú eres grande, Señor, porque jamás llegaremos a entender tus misterios, jamás llegaremos a entender o saber hacia dónde nos guía, Señor. Pero sí sabemos, Señor, que dependemos de ti y que aunque veamos grandes obstáculos, Señor, hacia tu misión, tú estás con nosotros y tú vas a proveer. Que podamos creer, Señor, de que nos has llamado a multiplicar al pueblo, a que te conozcan. Te alabamos, Señor, porque sigues hablando a nuestros corazones, porque tú sigues incomodándonos, Señor, porque tú sigues haciéndonos reflexionar. Y te pedimos, Señor, que tú nos abras puertas, Señor, hacia donde queremos ir. Y hacia aquellas puertas que tú no quieres, Señor, pues gloria a ti que se cierran, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para honrarte, para glorificarte. Y danos, Señor, paz y danos humildad para seguir, Señor, siguiéndote, siguiendo tus pisadas, Señor. Gracias, Maestro. Gracias, Padre nuestro, por tus cuidados y por tu guía. En tu nombre oramos. Amén.